Estimados compañeros y compañeras participantes de la Escuela de Formación Summa Causa, les damos la más cordial bienvenida a este seminario de formación, octavo seminario de formación, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y que los aportes académicos que presentamos en este seminario, en estos procesos de formación, sea de provecho para ustedes y lo pongan en práctica en sus espacios comunitarios, barriales, en los espacios donde ustedes se encuentren. Que cada tema que nosotros abordamos y presentamos sea de provecho para cada uno de ustedes. En ese sentido, les queremos presentar el tema de este día de hoy. Es los derechos organizativos, políticos, sociales, económicos de la mujer a nivel del caso del Ecuador y procesos históricos también que se vienen desarrollando desde otros países como es el caso de Guatemala. En esta mañana, como ponente de este tema, tenemos a la compañera Elizabeth Rivera. Su formación académica es licenciada en Psicología Educativa, tiene una maestría en Gestión y Desarrollo con Identidad. Sus aportes a la academia, a la cultura, a la sociedad son en temas de derechos de la mujer, en los temas de género, en los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Principalmente sus trabajos de investigación se centran en los procesos de lucha que han emprendido las mujeres desde el campo para reivindicar sus derechos. Ella es experta en estos temas, entonces les dejamos con la compañera. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres. Lo más importante en relación a lo de los derechos de las mujeres es entender que la lucha por los derechos ha sido una lucha permanente. Digamos que la historia plantea que habría como tres momentos diferenciados en términos de la lucha por los derechos de las mujeres. Uno que muchos teóricos plantean que es el momento premoderno, en donde digamos que a lo largo de la historia las mujeres hemos peleado junto a diferentes movimientos, sectores, las reivindicaciones generales. Y estos momentos, por ejemplo, han sido procesos que han venido dándose ligados a la lucha general que los pueblos han hecho. Podemos decir que un momento de la lucha por los derechos ha sido todas las revueltas y levantamientos que se han hecho por mejorar las condiciones de vida, salir de la esclavitud, salir del feudalismo o generar procesos de la lucha coloniales aquí en el continente latinoamericano. Las mujeres han estado presentes, han sido parte de los procesos de lucha desde dirigencias, desde procesos de apoyo, etcétera, pero han estado permanentemente presentes, sino que la historia no las invisibiliza y no las reconoce o no están presentes directamente en la parte de la historiografía humana. Más bien el feminismo de los años del siglo XIX empieza a ser visible que las mujeres hemos estado permanentemente en estos procesos de lucha y empieza a visibilizar muchas imágenes de mujeres ligadas a los procesos y todo el aporte que se ha hecho. Digamos que ese es el primer momento así como grande en términos de lo que implicaría el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Después se da un momento que es el momento moderno, en donde se habla que este momento inicia con todo lo que en lo cotidiano se conoce como el proceso de la Ilustración, es decir, cuando empezamos a generar un proceso de cuestionamiento y una necesidad de generar la idea de la emancipación o de la autonomía. En este momento, por ejemplo, surge todo el proceso y se da alrededor muy ligado al proceso de la Revolución Francesa en 1791, cuando un proceso revolucionario genera muchos cambios, muchos cuestionamientos y se habla de la primera elaboración de lo que implica los derechos de los ciudadanos. Junto a ese proceso también se dan procesos de reivindicación y de emancipación de mujeres, y en ese conjunto de luchas surge una imagen específica de Olympia de Gouges, que es una
feminista francesa que estaba muy ligada al proceso de liberación de los tres elementos fundamentales que plantea la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y ella cuestionaba mucho de que existan la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y no se evidencie también que las mujeres dentro de ese proceso habían sido parte activa, organizando los comités, etcétera, siendo parte del proceso de revolución, y sean solo los hombres los que generen o ganen la parte de la libertad, igualdad y fraternidad, y se queden por fuera todo el 50% de la población. Y en ese momento Olympia de Gouges plantea y genera el hecho de que si hay libertad para los hombres, también tiene que visibilizarse la libertad para las mujeres y ciudadanas. Y el reconocimiento genera un pronunciamiento de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Obviamente, en todo el proceso de la Revolución Francesa se da un proceso contrario de contrarrevolución y terminan las mujeres por fuera de ese proceso de libertad, igualdad y fraternidad. Y inclusive Olympia de Gouges es degollada por plantear esto, ¿no? Entonces, eso un poco para poder evidenciar que a lo largo de la historia hay momentos en donde el proceso de revolución o de revueltas ha generado procesos de liberación y emancipación, en donde muchas mujeres han planteado una necesidad de visibilizar que la lucha de los pueblos es también aporte de ellas. Después en el siglo, después en el siglo XVII, XVIII y XIX se generan todo un conjunto de propuestas, de proyectos, de colectivos de mujeres que empiezan a raíz del planteamiento de Olympia de Gouges y además de todos los procesos de liberación que se fueron generando y que liberaron a muchas mujeres, su rol de madre, su rol de esposa, etcétera, ligada a la parte de los derechos de los hombres sin un proceso de emancipación directo, digamos. Empezamos a hablar acerca de estos siglos XVII, XVIII y XIX. Son siglos en donde todos los procesos de liberación nacional y los procesos anticoloniales que se dan a nivel de los continentes por esta lucha en la que también participan mujeres, se empieza a construir procesos de luchas directas y visibilizar la lucha de las mujeres. Estos procesos se llaman los procesos de las luchas por el feminismo. Al inicio, todas las mujeres empiezan a identificarse con el feminismo y el feminismo como un proyecto político que buscaba la emancipación de toda la humanidad y dentro de eso la visibilización de las mujeres como un factor importante de aporte para esta liberación. A raíz de esas luchas que se dan, hay muchas tendencias que se abren. La historia reconoce tres específicas, que es el feminismo por la igualdad, el feminismo por la diferencia y un feminismo que implica más bien el proceso de autonomía general. ¿Cuál es la diferencia de estos tres elementos de corrientes de feminismo, es decir, de proyectos políticos por la liberación de las mujeres en el conjunto de la liberación de la humanidad? La diferencia básica allí era poder determinar que el sujeto de emancipación, que son las mujeres, luchan para poder generar procesos de igualdad con los hombres, ¿sí? Nosotros sabemos que en la realidad hay muchas personas, cuando se empiezan a dar la discusión de los derechos, muchas personas que se quedan por fuera de esos procesos y son unos los que se identifican. Por ejemplo, acá en el Ecuador, recién en 1979, se reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades y de las mujeres de pueblos y nacionalidades para el derecho al voto. O sea, después de todo un proceso de lucha. Entonces, todos estos procesos, esto para decir que todo el conjunto de luchas que ha hecho la humanidad ha sido para generar procesos de emancipación de unos y otros sectores. Y la idea central de los derechos humanos parte de esta idea de igualdad
y libertad y emancipación para toda la humanidad. Y toda la humanidad en donde se visibilicen tanto hombres como mujeres, como pueblos y nacionalidades, como niños. Y si hacemos un recorrido de la historia en términos de cómo se ha ido dando el proceso digamos que la Carta de los Derechos Humanos en general, ese es el planteamiento. O sea, todos somos iguales y como todos somos iguales, todos, absolutamente todos, tenemos que tener derechos. Y el planteamiento que hace el feminismo de la igualdad tiene esa connotación general de poder estructurar la independencia y la autonomía de todos los sectores. El feminismo de la diferencia plantea que las mujeres tenemos así como que una parte diferente a los hombres, y se naturaliza ciertos elementos de las mujeres, por ejemplo, el hecho de que nosotros podemos ser madres y los hombres no, etc. Y bueno, hay todo un debate en términos de que esa igualdad no debe ser una igualdad general, sino que hay diferencias. Las mujeres somos diferentes a los hombres y como somos diferentes tenemos también que los derechos identificar esa parte de la diferencia. Todo el siglo, digamos que el siglo XIX, el siglo XX abre ese debate de qué es lo diferente en relación a las mujeres y qué es lo que las mujeres podemos pelear como igualdad. Pero ahí, dentro de ese proceso de debate y discusión, existe también el debate de que sí hablamos de igualdad en términos de la condición humana y diferencia en términos de muchas otras de las condiciones que hacen, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres trans, etcétera, tienen diferentes digamos que condiciones que hace que a nivel social tengan discriminaciones diferentes. Y mujeres, por ejemplo, a una mujer indígena no se le discrimina solo por el hecho de ser mujer, también se le discrimina por el hecho de ser indígena. Y si aparte de eso, esa mujer indígena es a nivel económicamente ubicada dentro de pobreza, es discriminada 3 veces. Y si tiene, digamos que una inclinación sexual en términos de lesbiana, se le discriminaría 4 veces. Entonces se empieza a debatir todo en el siglo XX, todas esas condiciones que tienen los diferentes sectores de mujeres que no tienen las mismas condiciones para poder ser reconocidas o garantizar sus derechos. Digamos que todos esos debates que se dan en el feminismo son para poder entender cómo las mujeres deben ser a lo largo de su vida y en sus diferentes condiciones ser atendidas para poder realmente garantizar los derechos humanos de las mujeres. Eso en términos políticos y en términos ideológicos. A nivel ya en términos institucionales de derechos humanos, en Naciones Unidas, después de todas las que son las 2 grandes guerras mundiales, en donde se pone en cuestión el sentido de la condición humana y de cómo todos deberíamos estar garantizados en relación a nuestros derechos, se hable también la discusión a nivel institucional de que los derechos humanos, que en la Carta de Naciones Unidas está en 1948, como igualdad para todos, en la práctica hay muchas mujeres que no se sienten identificadas porque si bien la Carta de Naciones Unidas plantea la igualdad en términos genéricos para hombres y mujeres y no hace diferencias, ya en la práctica estas diferencias y estas dificultades de acceder a cargos públicos, a la votación, a la organización, al hecho de la autonomía, todos esos, por ejemplo, estos factores hacen que no exista realmente una igualdad en términos de los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. Por eso se empieza desde 1947 a definir derechos específicos para las mujeres. Y se abre un debate y una consigna en términos de que los derechos humanos son derechos
también de las mujeres. Porque si bien se utiliza el genérico masculino como derechos humanos, se invisibiliza a las mujeres ya en la práctica y en términos de sus condiciones para poder tener ese proceso de igualdad. Entonces se arranca todo un proceso a nivel institucional de determinar que esos derechos y hacer visible que esos derechos humanos de las mujeres deben ser y deben estar garantizados en convenios internacionales. Empiezan específicamente a hablarse de los derechos en relación políticos y los derechos en términos concretos también de las condiciones del matrimonio, condiciones para poder no tener violencia. Entonces hay algunos elementos que se van analizando en términos de cuáles son las problemáticas de mayor grado que tienen las mujeres, y es la dependencia. La dependencia primero al hecho de que no pueden estar siendo a nivel de reconocer sus condiciones como ciudadanas para participar en las elecciones. Y todo el siglo XIX es una lucha por el derecho al voto. Este proceso, que es el derecho al voto, para las mujeres era fundamental porque pensábamos que con el reconocimiento del derecho al sufragio universal para las mujeres íbamos a ser parte de la discusión en términos de la capacidad de decisión en relación a política, es decir, el derecho a elegir y ser elegidas. Resulta que después de la lucha del siglo XIX en términos de que costó un siglo a las mujeres lograr ese derecho, cuando se obtiene el derecho al voto, resulta que no era suficiente. Y se empieza y se abre otro debate en relación a las mujeres, que ya en el siglo XX, por la posibilidad de que ya no sea solamente el derecho al voto, y al elegir y ser elegida, al reconocimiento como ciudadano con todos los derechos dentro de las constituciones, dentro de las leyes de cada uno de los estados. Se empieza a discutir también el hecho de la diversidad y se vuelve a retomar el debate de las diferentes condiciones de discriminación que tenemos las mujeres. Y así las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres trans, las mujeres que tienen una ligación en relación a la tierra y defienden el hecho de que las mujeres y cómo es que los derechos de la naturaleza también son derechos que deben ser incorporados dentro de los derechos de las mujeres, de los seres humanos en general. Empieza a pelearse toda una diversidad de reconocimientos de luchas feministas. Las transfeministas, el feminismo negro, el feminismo indígena ligado a la tierra, las ecofeministas, que son todas tendencias que plantean y se basan en el elemento central de que las condiciones de vida de las mujeres, ciertas condiciones hacen que se junten muchas discriminaciones que deben ser visibilizadas para que realmente se garantice sus condiciones de ciudadanía en general. Y eso implica, por ejemplo, el derecho a la participación política, el derecho a la organización, el derecho al hecho de elegir y ser elegidas, pero también derechos básicos que son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué hablamos de todo esta gama de derechos? Porque son hasta ahora ciertas condiciones que siguen siendo la problemática que está vinculada a la posibilidad de que las mujeres sigan, no a nivel legal, pero sí a nivel práctico, subordinadas o consideradas como ciudadanas de segunda. Por ejemplo, nosotros tenemos altos índices, digamos ya acá en el Ecuador. Cuando se dan los procesos de lucha histórica y social en nuestro país, nosotros hablamos de la posibilidad de generar igualdad en relación a la participación política, pero en la participación política, si nosotros vemos, recién se empieza a garantizar la participación política en la Constitución del 2008.
para mujeres de pueblos y nacionalidades, recién se empieza a garantizar a nivel legal también los derechos, no solo como mujeres, sino también sus derechos colectivos como parte de pueblos y nacionalidades en la Constitución del 2008. Y hasta ahora, después de 12 años de implementada, aprobada la Constitución del 2008, resulta que estamos en un proceso todavía de lucha por la aplicación o la garantía de esos derechos a nivel de las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, afro, en general también montubias en el Ecuador, pero también, por ejemplo, recién el año anterior se garantizó los derechos de matrimonio igualitario en términos de las mujeres que se identifican con diversidades sexogenéricas. Entonces, creo que lo fundamental es entender que la lucha por los derechos humanos, si bien es una lucha legal, esta lucha legal está vinculada a procesos organizativos y políticos muy fuertes que han sido los mismos sectores discriminados históricamente los que han alcanzado o han generado condiciones para que estos derechos puedan realmente pelearse y uno de los derechos que las mujeres seguimos peleando es la parte del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en el año anterior se puso a debate, recién se peleaba dentro de la Asamblea la necesidad de que se garanticen los derechos al aborto libre y seguro, específicamente en casos de violación a niñas. Y ni siquiera eso pasó dentro de la Constitución. Entonces, decíamos que dentro de este momento, digamos que en este momento de la historia, uno de los derechos más vulnerados, si bien son los derechos sexuales y reproductivos, también son los derechos políticos, porque hay un retroceso cuando la sociedad genera procesos de conservadurismo, de cuestionamiento o entran en crisis económica muy fuerte. Los derechos también, tanto de las mujeres como de otros grupos discriminados históricamente, siguen puestos en cuestión y siguen siendo relegados, y se exige de las mujeres o de las diversidades o de los pueblos y nacionalidades más bien silencio y no emancipación y no lucha, no cuestionamientos hacia el Estado en términos de la garantía de estos derechos. Entonces, me parece importante eso en términos así como de recorrido histórico, de cómo entendemos que las luchas por los derechos es una lucha institucional, pero que tiene un componente básicamente de organizativo político. Lo otro que me parece importante dentro de lo que hablamos de derechos de las mujeres es entender las diferentes corrientes de pensamiento que las mujeres asumen o posicionan para poder defender esos derechos. Así como el cuestionamiento en términos de los derechos es la invisibilización de las mujeres como sector fundamental, también el hecho del cuestionamiento a nivel político de lo que implican las tendencias sobre el feminismo es otro de los cuestionamientos fuertes. El feminismo es una propuesta que ha surgido de las mujeres para poder hacer dos cosas fundamentales. Uno, el sentido de decir que las mujeres podemos organizarnos y luchar por nuestras propias demandas y que eso es legítimo en términos concretos porque ¿qué es lo que legitima una lucha? Lo que legitima la lucha es las condiciones de la realidad y en las condiciones de la realidad existe mucha pobreza vinculada a las mujeres, mucha, digamos que, discriminación y mucha explotación. Son tres elementos centrales que hacen digamos que necesaria y viable la posibilidad y la necesidad de que las mujeres nos organicemos como un proceso independiente para poder generar niveles de propuestas hacia la sociedad que reviertan esas discriminaciones, desigualdades y
roles y estereotipos que tiene la sociedad en relación a las mujeres. Entonces, me parece que eso es otro, y el otro punto que me parece importante es el sentido de que nuestra lucha es una lucha que no es, digamos que la lucha de las mujeres no empieza aquí y termina como un progreso hasta que hemos logrado niveles de emancipación. Más bien la consideración de la necesidad de mantenernos como procesos organizados de mujeres es el hecho de que las condiciones en políticas económicas del mundo, por lo general, las condiciones sociales hacen que nuestras luchas sean luchas que tengan ciertos niveles de pico, logros, alcances de garantía de derechos y de emancipación, y volvamos a retroceder porque hay procesos que cuestionan permanentemente la legitimidad de la lucha de las mujeres en términos de sus derechos, de la búsqueda de igualdad y emancipación. Lo otro que me parece importante también en términos de los derechos de las mujeres es entender, por ejemplo, en el Ecuador se hizo la encuesta de relaciones familiares y de violencia de género, y plantean que 75 de cada 100 mujeres hemos sufrido violencias, diferentes tipos de violencia a lo largo de la vida. ¿Eso qué indica? Eso indica, por ejemplo, que 75 de cada 100 mujeres tenemos nuestros derechos humanos permanentemente violentados, ¿sí? Y que es necesario generar procesos de igualdad permanente, y sobre todo uno de los elementos de una de las luchas fundamentales es en contra de la violencia. La violencia hacia las mujeres se ha naturalizado en todo el mundo, pero también en el Ecuador. En el 2018 las organizaciones de mujeres peleó por construir una ley, que es la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y hemos cumplido 2 años de implementación, digamos que de reconocimiento de la ley, de un reglamento específico, pero no ha sido la ley, no ha logrado generar procesos de igualdad porque a nivel de política pública del Estado no hay recursos. Recién se está generando procesos digamos que de alianzas para poder determinar que se pueda aplicar esta ley. Y me parece que esta ley es un avance de toda la lucha que hemos hecho como mujeres, porque tiene 3 cosas fundamentales esta ley. La una ley es el reconocimiento de que existen 7 tipos de violencia hacia las mujeres, 10 ámbitos en donde ocurre esa violencia hacia las mujeres, y es necesario entender que en todos esos ámbitos debemos hacer una lucha por generar procesos de que el Estado, a través de políticas públicas, pueda realmente garantizar estos derechos. Esta ley también plantea un elemento fundamental, que es ubica que la problemática de violencia hacia las mujeres no es una problemática que se pueda sanar o subsanar solamente con el trabajo y la concientización en mujeres y la garantía de derechos en las mujeres, sino también vinculando a la otra parte, que son los hombres y su masculinidad. El cuestionamiento y el planteamiento que tiene esta ley es fundamental porque plantea que se haga un tratamiento y un apoyo a las mujeres, pero también se cambien los patrones socioculturales que hay en la sociedad en relación al machismo, que se estructura o que genera niveles de planteamientos hacia las mujeres, de estereotipos y roles que son permanentemente o lo dejan permanentemente a las mujeres en niveles de subordinación. Por tanto, los hombres son pieza clave dentro de la ley en 2 sentidos, en el términos de aliados estratégicos para la lucha contra el machismo, a través de pedirles que reconstruyan o cuestionen su masculinidad, que ha sido construida como
desde la violencia y cuestionar la masculinidad, cómo es construir masculinidades no violentas que puedan empatar en términos con las luchas de reivindicación y emancipación de las mujeres, pero también que se sumen a la lucha en contra de la violencia que sufren las mujeres. Entonces, lo fundamental es hacer el nivel de alianza a las mujeres con los hombres, y esta ley tiene esas dos condiciones. Además, plantea que se genere procesos sociales, políticos, organizativos dentro de la sociedad para que esto pueda realmente ser viable la parte de los derechos. Entonces, tenemos el proceso de lucha histórica que tenemos las mujeres, el hecho de las convenciones internacionales para poder hacer alianzas políticas que permitan permanentemente poner en el debate que la igualdad es una necesidad y no es algo logrado porque la ley ya está. Y tercero, que sume a los hombres dentro de esta posibilidad de construir relaciones igualitarias y de paz. Entonces, me parece que es importante entender los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres en ese marco de necesidades de alianzas.